Hola, ¿qué tal, compañero y docente? Mi nombre es César Augusto Ortiz Arciniegas, soy estudiante de 10º semestre de la Fundación Universitaria del Área Andina. El día de hoy les vengo a presentar un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en la comisaría de familia del municipio de Belén de los Andaquíes. Para entrar en contexto, el caso ocurrió en mayo del 2025, donde ingresa a las instalaciones de la comisaría la señora María López, de 32 años, madre de 2 hijos, uno de 7 y uno de 10 años, que acudió a la comisaría para interponer una denuncia por el delito de violencia intrafamiliar contra su pareja, el señor Juan Pérez, de 38 años. María relata que hace más de 5 años viene siendo víctima psicológica y física. Según su testimonio, Juan constante la insulta, la humilla frente a sus hijos y amenaza con quitarle el apoyo económico si lo denuncia. En repetidas ocasiones, los vecinos han escuchado discusiones fuertes y golpes dentro de la vivienda. El último episodio ocurrió el domingo 12 de mayo del 2025 bajo los efectos del alcohol. Juan agredió físicamente a María, propinándole golpes en el rostro y brazos, lo que generó visibles hematomas. Ante el miedo por su integridad y la de sus hijos, decidió acudir a la comisaría de familia para solicitar medidas de protección. Los datos de la víctima: nombre María López, edad 32 años, género femenino, estado civil unión libre, hijos 2 menores, uno de 7 y de 10 años, cuya ocupación de María es ama de casa y ocasionalmente realiza labores de costura para sus vecinos. Los antecedentes son: antecedentes personales relevantes, no reporta antecedentes penales, no presenta consumo de sustancias psicoactivas. Historia clínica relevante: María ha asistido en varias ocasiones al Hospital Municipal de Belén de los Andaquíes por lesiones menores, entre esos están hematomas y torceduras, sin reconocer abiertamente el origen de las mismas. También María presenta síntomas de ansiedad y tristeza persistente, con episodios de insomnio y cefalea frecuente. Refiere haber sufrido violencia intrafamiliar en su familia de origen. Su padre ejerce violencia física contra su madre. En el motivo de la consulta, la señora María, la mujer de 32 años, acude a la comisaría de familia de Belén de los Andaquíes después de haber denunciado a su pareja por hecho de violencia intrafamiliar. Es remitida al área de atención psicológica con el fin de recibir valoración clínica y acompañamiento psicosocial. María refiere sentirse en un estado constante de miedo y tensión frente a las reacciones de su pareja, especialmente cuando éste consume alcohol. Expresa que vive alerta permanente, con la sensación de que en cualquier momento la puede agredir. María reporta síntomas emocionales, psicológicos y ansiedad. Entre esos está la ansiedad generalizada, nerviosismo y sobresaltos frecuentes ante ruidos fuertes o discusiones, tristeza persistente, sentimientos y desesperanza y desvalorización personal, expresiones de culpa por no haber denunciado antes, acompañadas de pensamientos recurrentes de que sus hijos están sufriendo por mi culpa, baja autoestima, percepción negativa de sí misma y de su capacidad. También presenta síntomas conductuales en los que María evita con sus vecinos y familiares por miedo y críticas o comentarios. María evita socializar con sus vecinos. Evita también conductas de aislamiento social y dependencia hacia su pareja en la toma de decisiones. Dificultad para establecer límites y expresar su necesidad dentro de la relación. Síntomas cognitivos: dificultad de concentración y memoria a corto plazo. Y también presenta pensamientos recurrentes de impotencia frente a su situación. No sé cómo salir de esto, manifiesta María. Síntomas físicos asociados: dolores de cabeza frecuente y molestias musculares por tensión, insomnio intermitente con despertares nocturnos asociados a recuerdos intrusivos de las agresiones, cansancio generalizado y falta de energía durante el día. Contexto de la evaluación psicológica de María. Esta evaluación se lleva a cabo en la Comisaría de Familia del municipio de Belén de los Andaquíes, entidad adscrita a la administración municipal, y es la encargada de la protección integral de los derechos de familia,
con énfasis en la atención de casos de violencia intrafamiliar y violencia de género. La señora María López, de 32 años, fue remitida a valoración psicológica inicial después de interponer una denuncia formal contra su pareja por agresiones físicas y psicológicas. El servicio prestado corresponde a la atención psicosocial de carácter administrativo y preventivo. Ese servicio lo que busca es: 1. Identificar el estado emocional y psicológico actual de la víctima. 2. Evaluar la afectación en la dinámica familiar y el impacto de sus hijos menores. Y 3. Establecer las necesidades de protección inmediata, derivada y pertinente. Entre esos está la salud, la justicia y el apoyo psicosocial. Las condiciones del espacio de la evaluación. El proceso se realizó en el consultorio de atención psicosocial dentro de la comisaría de familia, en un espacio privado y confidencial destinado para las entrevistas individuales. La sesión se desarrolló en un ambiente seguro, sin presencia del agresor ni terceros, lo que permitió la expresión libre de la víctima. La entrevista tuvo una duración aproximada de 60 minutos o una hora. El tipo de servicio que se le brindó a María es el servicio psicosocial de la primera respuesta en el marco de la ruta de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar. El carácter interdisciplinario, ya que se articula con el trabajo social, el área jurídica y las autoridades policiales. Y el enfoque de género y de derechos humanos, garantizando una intervención libre y de revictimización. Otra información relevante es que María fue recibida con prioridad debido a la presencia de lesiones físicas y visibles a la convivencia con menores de edad y expuestos a la violencia. La evaluación se centró en la identificación de riesgos para la integridad y de las víctimas, así como sus hijos, así como la exploración de su estado psicológico actual. Se dejó constancia en la historia psicosocial de la comisaría y se recomendó su derivación y atención psicológica clínica en la red de salud municipal. El caso fue notificado al área jurídica para el seguimiento de medidas de protección, como lo dice la Ley 1257 del 2008. Dentro de la aplicación de instrumentos psicométricos estandarizados, se utilizaron pruebas breves como la de inventario de ansiedad Beck, que mide la intensidad de síntomas de ansiedad, el inventario de depresión de Beck, que identifica la presencia de severidad de síntomas depresivos, la escala de impacto de evento revisada, la cual evalúa la presencia de síntomas de trauma o estrés postraumáticos asociados a la violencia vivida. También se le aplicó la escala de autoestima Rosenberg, determinada en el nivel de autovaloración personal. La justificación de esas evaluaciones son que ofrecen datos cuantitativos objetivos, útiles para complementar la información subjetiva de la entrevista y que permiten establecer un perfil clínico preliminar. También se le aplicó una evaluación de contexto familiar y social, donde las entrevistas breves con los hijos, si es viable y autorizado por la señora María, se recolecta información del trabajador social sobre la dinámica familiar, redes de apoyo y situación económica y comunitaria. La violencia intrafamiliar impacta no solo a la víctima directa, sino que también a los hijos y al entorno social. Ese abordaje integral ayuda a la valoración de riesgos y de repetición y efectos intergeneracionales. Como reflexión crítica del caso, tenemos es que María refleja de manera clara la complejidad de la violencia intrafamiliar con el enfoque de género en territorios como Belén de los Andaquíes, donde influyen factores estructurales y culturales y económicos que agravan la vulnerabilidad de la gente. En primer lugar, se observa cómo la dependencia económica de María respecto a la pareja limita sus posibilidades de romper con el ciclo de la violencia, perpetuando la relación de denominación y control. La ausencia de la autonomía financiera, sumada a eso la falta de redes de apoyo sólidas, evidencia que la violencia no solo es un fenómeno individual, sino que también sistemático y social. En segundo lugar, el contexto cultural patriarcal y la normalización de la violencia en la comunidad refuerzan el silencio de las víctimas. El hecho de que María tardara años en denunciar
pese a haber sufrido múltiples agresiones, refleja el miedo que le estigmatiza y la presión de mantener la idea de la familia unida a toda costa. Este aspecto interpreta críticamente a los profesionales quienes deben trabajar en el proceso de sensibilización comunitaria que rompan con la cultura del silencio. Desde el punto de vista psicológico, el caso evidencia un deterioro emocional clínico importante con síntomas de ansiedad, depresión, indicios de trauma. Esto demuestra que la violencia intrafamiliar no solo afecta la integridad física, sino que también la salud mental y la construcción de identidad de la víctima, así como el desarrollo de sus hijos, quienes crecen expuestos a patrones de violencia y que puedan repetirse intergeneracionalmente. En cuanto a la respuesta que le dimos como Comisaría de Familia, como el equipo interdisciplinario de Comisaría de Familia, es fundamental activar la ruta de atención, la reflexión crítica que apunta a la necesidad de estas entidades cuenten con recursos suficientes y personal capacitado, dado que en muchos municipios rurales como lo es Belén de los Andaquíes, la atención psicológica y jurídica es limitada. La ruta de atención corre el riesgo de quedarse en el plano formal si no se garantiza un acompañamiento integral y continuo. Finalmente, el caso de María interpreta a la psicología jurídica trascender el ámbito clínico individual y asumir un papel transformador en la comunidad, promoviendo la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y la prevención de la violencia intrafamiliar. La atención a víctimas no puede limitarse a la intervención en crisis, sino que debe orientarse a procesos de empoderamiento, restitución de derechos y de cambio cultural. Bueno, este es mi caso, docentes y compañeros. Espero hayan entendido. Que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias.